Somos el equipo conformado por Cristal Arias Vera y su servidora Antonia Muñoz Mateos. Actualmente cruzamos el tercer cuatrimestre de la carrera de Licenciatura en Negocios Internacionales y cursamos actualmente la materia de Fundamentos del Derecho Internacional impartida por el doctor Ismar Esaú Cruz Bonilla. A continuación les presentaremos el proyecto de entrega. ¿Qué es el derecho internacional? Es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre estados soberanos, organismos internacionales, particulares cuando hay un elemento internacional. Estas normas pueden encontrarse en tratados, convenios y costumbres. Origen del derecho internacional en México. México adoptó el derecho internacional como parte de su sistema jurídico desde la reforma constitucional de 2011. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen el mismo rango que la Constitución. Principios generales del derecho internacional. Los principales fundamentos del derecho internacional como función al derecho entre naciones son buena fe, solución pacífica de controversias, igualdad soberana de los estados, no intervención, prohibición del uso de la fuerza. ¿Qué son los sujetos del derecho internacional? Es una entidad que tiene derechos, obligaciones internacionales y pueden reclamar sus derechos ante tribunales internacionales. ¿Qué son las organizaciones internacionales? Son asociaciones voluntarias del sujeto del derecho internacional, mayormente en estados, con estructura orgánica, permanente y fines de cooperación en lo común. Algunos elementos esenciales son sujetos del derecho internacional, objetivo común a la paz, capacidad jurídica internacional. ¿Qué es el derecho convencional? Es aquella parte del derecho internacional que se basa en acuerdos formales celebrados entre sujetos del derecho internacional como estados y organizaciones internacionales. Incluye tratados, convenios, pactos, cartas y protocolos. Funciones de los tratados internacionales: crear obligaciones, regular las relaciones comerciales y proteger los derechos. Negociación jurídica internacional es el proceso entre sujetos de derecho internacional en estados u organizaciones que buscan establecer normas jurídicas con efectos obligatorios. Versión simplificada de la legislación mexicana se basa en la negociación, firma y ratificación por el Senado. ¿Qué es el derecho internacional privado? Es la rama del derecho que regula las relaciones jurídicas particulares entre personas físicas o jurídicas. Cuando existe un elemento extranjero, el domicilio o el lugar celebra el acto jurídico. La capacidad que tiene para regular las relaciones que se den entre personas, entre empresas y otras entidades privadas. Que éstas operen, siempre y cuando éstas operen en países o jurisdicciones diferentes. Nos ayuda a la resolución de conflictos y controversias que se den entre ambas, como por ejemplo contratos internacionales o disputas comerciales. Es de suma importancia, ya que estas nos ayuda con la facilidad nos ayuda a facilitar el comercio internacional como tal, estableciendo reglas claras desde el principio y predecibles. Esto nos ayuda a una mayor seguridad al momento del trato que se haga entre las entidades, ¿no? Nos ayuda a resolver los conflictos internacionales, ya que determina qué ley se va a establecer o se aplica en este caso, y qué tribunal tiene la jurisdicción en casos, la jurisdicción en casos que involucran a personas o empresas de diferentes países, evitando una incertidumbre, ¿no?, legal y disputas prolongadas. También protege los derechos individuales, garantiza que las personas puedan ejercer sus derechos y sus obligaciones en contextos internacionales. Fomenta la cooperación internacional entre lugares, y nos ayuda mucho también al control de actividades ilícitas que se den. Entonces, en resumen, se podría decir que el derecho internacional privado es esencial para el funcionamiento y fluido de la economía global y para la protección de los derechos de las personas y empresas, ya que cada vez más
tenemos tratados internacionales, empresas quieren establecer sus negocios en otros países y estos mismos se tienen que acoplar al sistema jurídico o al sistema de ley para establecerse en estas mismas. Se tiene que internacionalizar, por así decirlo, al momento de ir a otro lugar, ¿no? Y poner su sede ahí, acatarse a las leyes, a las normas, a la cultura y entre otras situaciones. Por esto mismo es importante entender sobre la importancia del derecho internacional privado. ¿Qué es la nacionalidad? Bueno, en derecho a la nacionalidad es el vínculo jurídico que se da entre una persona y el Estado, estableciendo una relación de pertenencia de derechos y obligaciones. Es un derecho humano fundamental y es un estatuto jurídico que permite a la persona formar parte de una comunidad política de un Estado. Como se los mencioné al principio, la nacionalidad otorga derechos a las personas, como el acceso a protección del Estado, a servicios públicos y derechos civiles y políticos, pero también implica el cumplimiento de sus leyes. También involucra la protección del Estado hacia la persona, ya sea en su territorio o fuera de su territorio. La nacionalidad y su relación con los negocios internacionales. Como lo habíamos mencionado, la nacionalidad en sí es el vínculo que se da entre persona y Estado, está otorgándole derechos y obligaciones. En lo que consiste en negocios internacionales, la nacionalidad es de crucial importancia, ya que esta le va a ayudar a determinar el marco legal aplicable a sus actividades y establece a qué derechos y a qué régimen de protección diplomáticas están sujetos. Este puede ser un factor de conexión para resolver conflictos de leyes y determinar accesos al mercado. Recordemos que para que se implemente o para ingresar a un mercado, pues tenemos que ser respetuoso en cuanto a su cultura y en cuanto a la aplicación de sus leyes para poder tener una mejor relación y una facilidad al momento de relacionar o establecer relaciones de negocios con ellos. Personas jurídicas. En derecho, se podría decir que las personas jurídicas es una entidad creada por una o más personas físicas, reconocidas por el ordenamiento jurídico como sujeto de derechos y obligaciones, distinta de las personas que lo componen, claramente. Eso significa que en efectos legales, las personas jurídicas pueden actuar como un individuo, adquiriendo bienes, contrayendo deudas y siendo responsables de sus propias acciones. A diferencia de las personas físicas, pues radica su naturaleza, ¿sabes? Las personas físicas son individuos, mientras que las personas jurídicas pues son entidades creadas por la ley. En resumen, te podría decir que las personas jurídicas son entidades con personalidad propia que les permite actuar en el ámbito jurídico como sujetos de derechos y obligaciones, facilitando la realización de actividades económicas, sociales y culturales. Como por ejemplo, un ejemplo de personas jurídicas sería empresas, de sociedades anónimas o limitadas, entre otras, organizaciones sin ánimos de lucro como fundaciones o asociaciones, entidades públicas como ayuntamientos, ministerios y universidades y demás. ¿Qué es la nacionalidad de las personas jurídicas? Bueno, como ya lo establecimos, la nacionalidad es el vínculo jurídico que se da entre una persona y el Estado, y este está sujeto a derechos y obligaciones, ¿va? En nacionalidad de una persona jurídica es lo mismo, es el vínculo legal que la une a un Estado específico, determinado el sistema legal bajo el cual está sujeta y en el cual se rige. Se establece por lo general considerando dos criterios principales. Una, el lugar en el que fue constituida o registrada conforme a sus leyes, o el lugar donde tiene su domicilio legal o su sede social. Por ejemplo, en el criterio de la Constitución o su domicilio de incorporación, se refiere al país cuyas leyes rigen la fundación o la persona jurídica.
Por ejemplo, una empresa constituida en México se rige bajo las leyes mexicanas y es de nacionalidad mexicana, incluso si tienes su sede en el extranjero. Y por ejemplo, en el segundo criterio, que es el criterio del domicilio social o de sede social, esta determina la nacionalidad en función a la ubicación del domicilio principal de la organización. Este criterio es más común en sistemas legales inspirados en el código pues, napoleónico. ¿Para qué sirven las relaciones exteriores? Bueno, pues las relaciones exteriores sirven para que interactuemos con otros estados, organismos internacionales y la comunidad global en sí, con el fin de promover y proteger sus intereses nacionales y los de sus ciudadanos. Sus funciones incluyen la presentación diplomática, la negociación de tratados, la promoción del comercio, la inversión, la asistencia a ciudadanos en el extranjero, la participación en esfuerzos internacionales por la paz, por los derechos humanos y la coordinación política exterior del gobierno. Sus funciones principales, por ejemplo, por los negocios y tratados y acuerdos, que son cuando se negocian y gestionan acuerdos internacionales en diversas áreas, como comercio, seguridad y medio ambiente, en beneficio de los intereses nacionales, la promoción de nuestro país, que se encarga de promover la imagen del país al exterior para atraer turismo, inversión extranjera y fortalecer las relaciones económicas y culturales. Las protecciones a los ciudadanos, las oficinas consulares y diplomáticas que se encuentran en otros estados en otros países establecidas, con el fin de brindar asistencia y protección a los ciudadanos en el extranjero, asegurando que se respeten sus derechos y ayudándolos en situaciones de necesidad. Básicamente es una de las cosas más importantes que podemos realizar al momento de preservar las relaciones exteriores con otros países, ya que esto nos ayuda mucho al crecimiento económico, nos apertura mucho el campo a seguir creciendo y a seguir teniendo mejores relaciones y preservar la paz con otros países. Cooperaciones en el derecho internacional. Bueno, estas más que nada son colaboraciones entre estados y otros actores globales para alcanzar un fin común, especialmente en el ámbito del medio ambiente, la justicia, el desarrollo. Estos se hacen a través de acuerdos bilaterales y multilaterales, también por medio de tratados, asistencias técnicas y financieras. Incluyen tanto la cooperación internacional general para el desarrollo, que busca mejorar la calidad de vida mundial, como la cooperación jurídica internacional o procesal, que es el auxilio legal recíproco entre países para realizar actos procesales y diligencias judiciales fuera de sus fronteras. Controversia internacional. Es un desacuerdo sobre un punto de derecho o de un hecho o de una oposición de interés entre dos o más sujetos de derecho internacional, que se exterioriza mediante una pretensión de una parte y el rechazo de otra. Se trata de una disputa real y formal que puede escalar y afectar la seguridad internacional, por lo que el derecho internacional exige que se resuelva por medios pacíficos, como la negociación, la mediación y el arbitraje. Ahora, solución pacífica para las controversias. Bueno, una solución pacífica para la controversia internacional implica el uso de medios diplomáticos, políticos o judiciales para resolver disputas sin recurrir a la fuerza. Los principales métodos incluyen la negociación directa, los buenos oficios, donde pues un tercero facilita la comunicación, la mediación con la intervención igual de un tercero, la investigación y la conciliación y el arbitraje, donde las partes aceptan una decisión vinculante y un arreglo judicial ante tribunales internacionales, como son la Corte Internacional de Justicia. Jurisdicción internacional directa e indirecta. ¿Qué es la jurisdicción internacional directa? Bueno, en pocas palabras, es la capacidad que tiene un Estado
para conocer y decidir sobre un litigio o controversia que tiene elementos conectados con otros ordenamientos jurídicos extranjeros. Se verifica en el momento en que se plantea una demanda en los tribunales de un estado. Su objetivo es en sí determinar si los jueces nacionales son competentes para tramitar y resolver un caso de derecho privado internacional. Y una jurisdicción de internacional indirecta, pues es la potestad que tienen los tribunales de un estado para reconocer y ejecutar una sentencia que fue dictada por un tribunal extranjero. Se produce después de que el tribunal extranjero ha dictado el fallo. Su objetivo principal pues es comprobar que el tribunal extranjero que dictó la resolución tenía competencia para hacerlo, cumpliendo los requisitos para que ésta sea válida y tenga efectos en otro estado. Bueno, pues básicamente la diferencia fundamental es el momento en el que se ejerce la jurisdicción, ¿no? En la directa, por ejemplo, se ocupa del inicio del proceso y de si un estado puede iniciar la demanda, y la indirecta se ocupa de la eficacia de las sentencias extranjeras y de si un estado puede hacer efectiva una resolución que se ha emitido en el extranjero.